Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación de C0 con Lazarus. Este es el cuarto vídeo dedicado a clases y objetos. En el primer vídeo explicamos qué son las clases y los objetos. En el segundo vídeo vimos cómo funcionan el constructor y el destructor de una clase. Y en el tercer vídeo hemos aprendido a desarrollar métodos de una clase. Si no has visto los vídeos anteriores, te recomiendo que lo hagas, pues lo que vamos a explicar en este vídeo tiene que ver con lo que se ha visto en ellos. Te dejo por aquí arriba y en la descripción un enlace a los tres vídeos. Bien, en este vídeo vamos a tratar la palabra reservada self, que está íntimamente ligada a los objetos. Self, en inglés, quiere decir algo así como a sí mismo o propio, y es un elemento que apunta al objeto con el que se está trabajando en un determinado momento. Self, por lo tanto, representa un objeto completo dentro de un método y nos sirve como apuntador al mismo. Bueno, podemos preguntarnos que qué utilidad tiene esto. Bien, pues la palabra reservada self tiene varias utilidades. La primera es que nos permite tener acceso a los elementos de un objeto dentro de un método de la clase. Es algo así como un puntero a nuestro objeto. Otra utilidad que tiene la palabra reservada self es que nos permite obtener ayuda de nuestro entorno de desarrollo. Si escribes la palabra self seguida de un punto y pulsas control más barra espaciadora, nuestro entorno de desarrollo Lazarus nos mostrará todos los miembros de la clase a la que pertenece, así como los métodos disponibles. Bien, vamos a poner dos ejemplos de uso de la palabra reservada self. Bien, si recordamos, en los vídeos anteriores habíamos desarrollado un método en la clase tBarco que nos servía para inicializar todos los valores de una instancia de un objeto en concreto. Bien, habíamos utilizado para inicializar directamente el nombre de la variable de la clase que está definida en la clase tBarco, en este caso nombre. Bien, nosotros aquí podríamos utilizar una expresión como por ejemplo self.nombre, que sería equivalente, esta expresión sería equivalente a esta. ¿Por qué? Porque self en realidad está haciendo referencia al objeto que ha realizado la llamada a este método. Por lo tanto, estas dos sentencias serían totalmente equivalentes. Self haría referencia al objeto que ha realizado la llamada a este método. Con el punto denotamos que queremos acceder a los miembros, bien a las variables de la clase o bien a los métodos, y aquí realizaríamos la asignación del valor que hemos pasado a través del parámetro. Bien, podríamos hacer lo mismo absolutamente con todas las variables de clase y sería exactamente igual. Bien, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, alguna de las ventajas que tiene es que a la hora de escribir código es mucho más rápido poner self, punto, y automáticamente el entorno de desarrollo te va a ofrecer todos los métodos y todas las variables de clase que están asociadas al objeto que ha realizado la llamada. Bien, aquí tenemos por ejemplo nombre, año de fabricación, nacionalidad, todo esto son miembros que nosotros hemos definido para nuestra clase. Algunas son propias de la clase y otras son heredadas. Esto cuando veamos cuestiones de herencia, pues se explicará con más detalle y veremos qué significa o cómo funciona todo esto. Bien, esta es una de las ventajas que nos proporciona la palabra reservada self. Vamos a poner un segundo ejemplo donde vamos a hacer uso también de la palabra reservada self, donde va a poner de manifiesto de qué manera podemos utilizar o de qué manera podemos referenciar a un objeto, que en este caso es el objeto que realiza la llamada. Bien, el ejemplo que habíamos propuesto en los vídeos anteriores era que creábamos una variable que se llama barco1, donde primero se instanciaba y luego se inicializaba con una serie de valores. Bien, vamos a suponer por un momento que queremos desarrollar un método que copie un objeto de manera íntegra, es decir, un objeto realiza una llamada a un método donde ese método va a crear un nuevo objeto donde todos los miembros, todas las variables de clase van a tener exactamente el mismo valor que el objeto original que realiza la llamada. Esto se haría de la siguiente manera. Vamos a declarar una función que en realidad es un método de la clase tBarco que se llame clonar. Y esto devuelve un objeto del tipo tBarco.
Bien, pues lo que haríamos sería declarar una variable que por ejemplo se llame barco X de tipo de barco. Vamos a instanciar esta clase de tal manera tenemos que declarar aquí la función. Si el compilador no nos deja continuar, instanciamos el objeto y a partir de aquí tendríamos el elemento que realiza la llamada a este método, al método clonar, y por otro lado tenemos otro objeto, que es el objeto que hemos declarado aquí y se ha creado aquí. Bien, a partir de aquí lo que podríamos hacer es algo así como barco x.nombre, self.nombre. Con esto lo que estamos haciendo es que tomamos el objeto de nombre barco X, que es el que vamos a devolver al final de la función, y al elemento nombre le vamos a asignar el nombre de self, que es el objeto que ha realizado la llamada. De la misma manera, barco x.año de fabricación, self.año de fabricación, y así absolutamente con todos los elementos. Bien, y de esta manera, como digo, hemos instanciado el objeto, el nuevo objeto, y para el nuevo objeto hemos asignado todas las propiedades del objeto actual, que es el objeto self, que es el que realiza la llamada a este método. Finalmente lo único que nos queda decir es que clonar es igual a barco X. ¿Por qué? Porque el método clonar, que es una función, debe devolver un objeto del tipo barco, y el tipo barco es el que hemos declarado inicialmente como una variable. Bien, nos quedaría decir que barco 1, que es el barco que hemos creado inicialmente en los ejemplos anteriores, se ha instanciado, se ha inicializado. Pues lo que vamos a hacer ahora mismo es que sobre una nueva variable se llama nuevo barco del tipo tbarco, vamos a decir que barco1.clonar, esta expresión lo que devuelve es un objeto del tipo barco y lo vamos a asignar a nuevo barco, de tal manera que cuando se ejecute esta instrucción tendremos una variable que se llama nuevo barco, donde todos los miembros serán exactamente igual, tendrán los mismos valores que los miembros de la variable barco. Podemos hacer la prueba, por ejemplo, para que en memo1 se vuelque, por ejemplo, el nombre del barco, nuevo barco punto nombre. Nombre del objeto nuevo barco es, y vamos a ver si al ejecutar esto nos indica que el nuevo barco se llama Gran Estrella. Ejecutamos F9. Bien, como hemos dicho, lo que esperamos es que al ejecutar nos indique que el nombre del objeto nuevo barco es Gran Estrella, porque hemos importado o hemos asignado todos los valores de los miembros de un objeto al otro a través del método que hemos desarrollado de clonar. Y nos dice que el nombre del objeto nuevo barco es Gran Estrella. Igual. Bien, esto se podría haber hecho de una manera mucho más elegante. Y es que, aprovechando que tenemos un método que se llama inicializar valores, podríamos haber hecho algo así como barco x.inicializar valores, y sería self.nombre del barco, self.nación, nacionalidad, self.año de fabricación, self.tamaño de eslora o eslora,
self.carga máxima y self.activo self.nombre del capitán. Bien, aquí lo que estamos haciendo es que sobre la misma variable que acabamos de instanciar, sobre el mismo objeto que acabamos de instanciar, vamos a llamar al método inicializar valores, donde los valores que le estamos pasando a través de parámetros son los valores del objeto self, es decir, del objeto que realiza la llamada al método clonar. ¿Quién realiza la llamada al método clonar? Pues la llamada al método clonar la realiza el objeto barco1. Por lo tanto, los valores de barco1 son a los que se refiere la palabra reservada self y son los que se van a pasar en el argumento de esa llamada. Bien, podemos hacer la prueba, ejecutar de nuevo F9 y al pulsar el botón vemos que efectivamente el nombre del objeto nuevo barco es Gran Estrella. Bien, en este punto quiero recordarte que en mis redes sociales suelo publicar noticias sobre proyectos en los que estoy trabajando, así como suelo colgar también material adicional muy interesante que está relacionado con la programación. Si estás interesado en estos temas, te recomiendo que me sigas para que estés al tanto. Y bien, hasta aquí el vídeo en el que hemos explicado el significado y el funcionamiento de la palabra reservada self. En el próximo vídeo vamos a hablar sobre la sobrecarga de métodos. Si quieres saber qué es la sobrecarga y seguir aprendiendo sobre clases y objetos, te recomiendo que no te lo pierdas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.